Bienvenidas y bienvenidos a Siempre y Algo Más, el podcast del Hospital de Salud Mental donde conversamos sobre temas que influyen en nuestra vida diaria y nuestro bienestar emocional. Soy la psicóloga Paula Monroy y hoy abordaremos un tema fundamental para la salud mental desde la ciencia y la evidencia. El capítulo de hoy se titula ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay depresión? Y para acompañarnos contamos con la presencia del doctor Fernando Valareso, neuropsiquiatra, quien nos explicará por qué la depresión es mucho más que solo tristeza y qué ocurre en el cerebro cuando aparece un episodio depresivo. Bienvenido, doctor. Bien, gracias. En primer lugar, tenemos que saber de que la depresión es una enfermedad cerebral. Es una enfermedad en la cual el cerebro está afectado en toda su dimensión. Y además de ser una enfermedad cerebral, también es una enfermedad sistémica. ¿Qué significa esto? Que la depresión afecta a todos los órganos del sistema. Si el cerebro, que es el órgano rector del organismo, no funciona bien, todos los órganos y sistemas estarán afectados. Ejemplo, ¿no? Habrá estados de taquicardia, de hipertensión arterial, de dolores neuromusculares, de trastornos gastrointestinales, de trastornos urinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos que decir nuevamente que la depresión es una enfermedad que afecta a todos los órganos y sistemas y que parte del cerebro. Ok, y partiendo del cerebro, entonces, ¿qué ocurre en el cerebro cuando una persona atraviesa un episodio de depresión? ¿Y por qué se considera que la depresión es mucho más que solo tristeza? A ver, el cerebro tiene una serie de áreas. Vamos a enseñarles aquí en una imagen de un cerebro cortado por la mitad, ¿no? Esta tiene áreas que están relacionadas directamente con los estados del afecto, con los estados de tristeza, con los estados de las emociones. En la base del cerebro hay un organito que se llama núcleo amigdalino, que es el que recibe todas los estados de estimulación externa y que van ellos a enviar, ¿no?, órdenes a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores hacia el lóbulo frontal. Este es el lóbulo frontal, que si este se afecta, lógicamente el funcionamiento va a ser alterado. Recordar además que aquí también a nivel del tallo cerebral hay un organito que se llama locus cerúleo, y este locus cerúleo es el que produce gran cantidad de serotonina. La serotonina es una de las sustancias que están generalmente involucradas junto con la noradrenalina y la dopamina en el funcionamiento, en la etiología de la enfermedad depresiva. ¿Y cómo se relacionan estos cambios con síntomas como la falta de energía, la dificultad para concentrarse o la pérdida del interés? A ver, el lóbulo frontal es uno de los órganos que está encargado de dar el freno, ¿Qué sería esta parte de aquí? que sería esta parte de acá, que es el que da la parte del freno en cuanto a los estímulos que vienen de la base del cerebro. Si esto no funciona bien, automáticamente se produce un estado de ansiedad, de depresión, de decaimiento, de falta de energía, que automáticamente hace que el resto del funcionamiento cerebral se vea afectado. ¿Y la depresión puede producir cambios físicos o estructurales en el cerebro? ¿Se puede alterar? Está comprobado ya de que la depresión produce alteraciones en las ramificaciones de las células cerebrales. Recordar que la neurona, que es la célula cerebral, tiene unas conexiones con las distintas otras neuronas para atravesar todo el cerebro y producir el funcionamiento, y esas interramificaciones se ven afectadas y se ven atrofiadas. Por eso es que se habla de un proceso con el objeto de que se produzca una mejoría a través de los antidepresivos. Se llama neuroplasticidad y neurogénesis. Recordar que el cerebro también de alguna manera se defiende y hace que lógicamente pueda producir nuevamente neurotransmisores y volver a la homeostasis o al equilibrio o ya a la eutimia. La eutimia significa que el paciente está ya en un estado afectivo adecuado. Ok, y siendo así, ¿estos cambios son reversibles con tratamiento? La nueva terapéutica
psicofarmacológica que tenemos actualmente ayuda sustancialmente dijéramos, en estabilizar los niveles de sustancias neurotransmisores y de catecolaminas especialmente, y eso hace que lógicamente el paciente pueda llegar a un estado de normalidad. Pero recordar que no solamente la depresión tiene etiología neurobiológica, sino también tiene una etiología que es epigenética del medio ambiente, y entonces si hay estrés, si hay tensión del medio ambiente, hay que manejarlo eso. ¿Cómo hacerlo? A través de una adecuada psicoterapia. Actualmente la psicoterapia conductiva puede ayudar mucho a mejorar el paciente también. Bien, doctor, en ese caso, ¿qué papel juegan los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina en la depresión? ¿Y qué sabemos actualmente sobre su verdadera implicación? Los neurotransmisores han sido los primeros pasos para la investigación en cuanto al tratamiento de los estados depresivos. Desde la época del año 64, Ken Shilkra, que es uno de los grandes investigadores de los neurotransmisores, consiguió hablar y comentarnos de que la depresión de las catecolaminas, serotonina, dopamina, noradrenalina y 5-hidroxitritamina estaban involucrados en la depresión. Se ha seguido haciendo una serie de investigaciones, pero además comprender de que el desbalance de estos neurotransmisores también produce desbalance a otro nivel, a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso parasimpático, ¿no? También produce alteraciones en el sistema hipotálamo e hipófisis adrenal, haciendo que, por ejemplo, gran cantidad de cortisol se produzca en el organismo a través de la glándula suprarrenal, y eso daña completamente no solamente el funcionamiento cerebral, sino también las paredes arteriales, las paredes de las coronarias, y también afecta al sistema digestivo. Ok, entonces entendemos que no solo afecta la parte del cerebro, sino que es un todo. Por eso, nuevamente, insisto, la depresión es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad netamente psicológica, ni psiquiátrica, ni solamente el cerebro. El cerebro es el órgano rector que lógicamente actúa sobre todos los órganos y sistemas, pero los otros sistemas también son afectados y severamente. Ok. De ser así, ¿qué consecuencias puede tener una depresión no tratada a largo plazo en el funcionamiento cognitivo y emocional de una persona? De hecho, los pacientes, especialmente mayores, empiezan a tener desórdenes de tipo cognitivo, olvidos frecuentes, equivocaciones frecuentes, desorientaciones, que a veces se los confunde con un proceso de deterioro cognitivo de un proceso senil o demencial, pero realmente lo que tienen de base es un proceso depresivo. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el objeto de poder hacer un debido tratamiento. Algo más que también quiero comentarles es de que no solamente afecta a todo este sistema cardiovascular, digestivo, sino al sistema inmunológico, ¿no? La elevada glucogénesis, la elevada cantidad de cortisol hace que se deprime el sistema inmunológico y deje al individuo, ¿no?, a expensas de cualquier infección y fácilmente poder ser atacado de algún virus, y ahora que justamente estamos en época invernal, que es fácilmente probable de que tenga una infección de este tipo. Interesante. Y en ese caso, ¿qué actividades le sugiere a nuestra audiencia como forma preventiva hacia la depresión? Bueno, a ver, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener un estado de decaimiento general, una distimia, probablemente una depresión. De hecho, se habla que 8 de cada 10 personas en el mundo tendrán en algún momento de su vida un estado depresivo. Pero lógicamente, si nosotros tenemos una dieta regular, adecuada, balanceada, hacemos actividad física, recordar que la actividad física produce una serie de cambios neurotróficos, haciendo que ciertas sustancias
se produzcan y sean activadoras, ¿no? Tener una buena higiene de sueño, ¿no? Y actividad física, que eso es lo más importante. Ok, en ese caso, muchísimas gracias, doctor, por toda esta explicación y por ayudarnos a entender que la depresión es una condición real con bases biológicas y que tiene sobre todo tratamiento. Y gracias a quienes nos acompañan y recuerden que si alguien conocido o ustedes están atravesando por un momento difícil, pueden pedir ayuda acá en el Hospital de Salud Mental. Y bueno, y nos encontramos en el próximo episodio porque recuerden que en la salud mental siempre hay algo más.